Bueno, vamos a empezar desde aquí los problemas que tiene el edificio, qué vemos y posibles soluciones, ¿sí? From here, we'll look at the sorts of problems the building has and potential solutions. ¿Sí? Aquí podemos ver que tenemos erosión, pero si se fijan, es salitroso. Esto fue posterior. Primero tuvieron el problema más abajo, le dieron una solución con el contramuro, contracimiento, guardapolvo, todos esos nombres se le pueden poner. Solucionó por un momento, pero sigue subiendo la humedad o el salitre. This type of erosion that we're seeing is caused by the crystallization of salts that began as a problem lower down, and so this stone facing was put on as a guardapolvo, which is a dust guard, or a rodapié surrounding the foot of the building, or a contrafuerte, which is a reinforcement. But all it succeeded in doing was forcing the humidity higher, which carries the salts, and then the erosion re-emerged higher up. Bueno, ahí vemos el ladrillo, que unas veces podemos tener buen ladrillo y mal ladrillo. La fabricación de ese también tiene que ver mucho con la calidad de las arcillas, ¿no? Here we have an example of some good bricks and some bad bricks. It's not only the erosion, it's also the quality of the material and the type of clay and the content of clay that will produce a better brick that lasts longer. Es decir, aquí el material más duro, este cemento, ese se queda, pero aquí sí hay una compatibilidad de dureza con dureza, no hay problema. Lo que pasa aquí el material es malo, acá el material es mejor. The problem here down below you see is a problem of different hardnesses, that the hard cement mortar eats up the soft brick. Up higher, where you have a better quality brick, there's a greater compatibility of hardness between the two materials. También unas veces tenemos suelos salinos y ahí pues hay que cortar de tajo desde un principio cuando construimos, porque hay tierras salinas. Entonces también nosotros unas veces construimos en partes donde hay que solucionar antes el problema de los suelos, para poder, así como mejoramos suelos compactados para una mejor cimentación y todo eso, los suelos salinos también hay que tratarlos para poder construir en ellos, ¿sí? One problem you can encounter is if the earth that you're making your adobes from is saline or alkali, full of alkali salts. This will produce bad results. And so sometimes you'll have to search for another source of soil that isn't so alkali, more dense soils that produce a more compact brick. So the source of your materials is important. Sometimes you just have to remove the alkali soils. Unas veces, así como vamos a hacer injertos de adobe, unas veces podemos quitar adobes e ir poniendo un cierto tipo de piedras, nosotros le llamamos de tezontle, que es muy porosa, se va metiendo en lugar de adobes y eso permite o no permite que suban los sales ni suba la humedad, y es una forma de solucionar este problema, ¿no? One possible solution to this type of basal erosion from humidity and salts is removing the damaged adobes and substituting a material which in Mexico is known as tezontle, which is a volcanic rock that is porous. And what it does is it allows the salts to breathe out through the tezontle and prevents them from rising up into the adobe. Y en casas modernas, unas veces se pueden quitar los ladrillos, se puede impermeabilizar y se vuelve a poner ladrillos, ¿no? And then in modern houses, modern conditions, you can put a waterproof coating on the top of the foundation so that the humidity and salts never get to the adobe. Sí. Aquí podemos ver que el mismo problema y se fue cambiando de adobe por ladrillo. Aquí vemos el cimiento, el ladrillo y el adobe, y en diferentes posiciones, entonces sabemos que es un parche, ¿no? This stratigraphy we're seeing here, where there's a stone foundation, fired brick,
which was probably a repair made to the original adobe, which it eroded. Up higher you have the mud adobe, and then you get back to some other patches. But you can clearly see over time this area has been patched many times. Y aparte aquí vemos todos los materiales que tenemos, ¿no? All the various materials and layers. Cemento, cal, cemento, cal. Cement, Y este también tiene cal y cemento, ¿eh? This layer has a mix of lime and cement. Entonces, todas estas cosas es como estarle poniendo parche tras parche tras parche, ¿no? El peso de uno con otro también no tiene adherencia, no está picado para que tuviera una mejor adherencia. Es decir, fue una aplicación que se la pusieron nada más para ir pasando, ¿no? So we have patch on top of patch on top of patch, and there's not a good bonding between the layers, and it's all detached, and so it was never really an effective repair. It was simply just getting by. Aquí vemos una de concreto, durísimo, Here's a very, very hard concrete patch. y lo empieza a botar porque el funcionamiento del adobe con el cemento, pues una cosa dura y otra que se mueve, al ratito lo va a ir botando. Unas veces podemos tener el cemento tanto en el interior como en el exterior, y se está moviendo y podemos tener los aplanados como si nada, pero por adentro se está carcomiendo porque parece una lija, y al ratito cuando se nos cae una parte ya tenemos la mitad del muro, ¿no? Sometimes when cement repair has been made to both the inside and the outside, the cement is moving differently than the earth with temperature and seasons, and it's from the outside it looks fine. You just see this hard cement, but inside it's grinding up the adobe, and then suddenly the patch will fall out and you see that half your wall is eaten away because the incompatibility of hardness is the cause of that. The soft material is always eaten up by the hard material. Pasamos al interior. Si ustedes observan algo más diferente que, pues yo nada más tengo 2 ojos, ahorita tenemos muchos ojos como para poder hacer un mejor diagnóstico de lo que tenemos. ¿Qué tiene? ¿Qué vemos? ¿Qué le duele? Y podemos tener mejores soluciones, ¿no? If any of us observe anything that we'd like to share with a wider group, Antonio invites us to do so. He only has 2 eyes, but with all of us together, he has many, many eyes. So together we could make a better diagnosis. Aquí tenemos, por los vestigios que vemos nosotros, podemos decir el año de la construcción. Este tipo de acabados, que es un aplanado de tierra, y aparte un aguachinado de cal o una pintura a la cal, se daba en la terminación, podemos decir que es de 1800, una parte, ¿no? He can date the building by the materials of construction here. The use of an earth render, earth plaster first, and then a whitewashing or layers of lime paint over the earth dates this building to the 1800s. Son lecturas que te va dando también el edificio, que te puede decir, oye, espérame, trátame diferente, yo soy de más viejito, ¿no? Es como tener una fotografía antigua de los abuelos, de los padres, y ponerles en ellos minifalda o otra cosa. Entonces no los vamos a hacer por eso más modernos. Es decir, la esencia es vieja, ¿no? By looking at these little traces and evidences of the age of the building, it lets us know how to treat the building. It says, like, you wouldn't take a photo of your grandparents or your parents and then dress them up in miniskirts. It would not be correct, wouldn't be respectful. So in dealing with historic buildings, we need to look for the evidence of its age. Aquí podemos volver a ver problemas de las cimentaciones, erosión por aparte, salitres, dureza del material posterior. Aquí más claro lo podemos ver aquí.
Concreto. Adobe no deja salir humedad, lo empieza a erosionar mucho más rápido y por eso tenemos, esto lo sostiene todo lo demás, pero esto puede estar el hueco, ¿no? Here you have an example of the erosion of the base of the wall caused by the application of concrete, which traps the salitre, or the nitrate salts, which erode the adobe. And then now we have this concrete plaster holding up the wall, because this is just all hollowed out by the salt erosion. Otra de las cosas, la pérdida de la madera, pero si podemos ver la viga, cómo empieza aquí, cómo hay más continuidad allá. Sabemos que esa viga era la que repartía la carga a los muros. Esa no puede estar dividida, siempre va traslapada y tiene que estar unida porque si no tenemos fracturas. Unas veces no se une y donde no se une tenemos fractura de cargas, ¿no? Por cargas y unas veces tenemos alguna cuarteadura, alguna fisura. One, obviously this room and suffering from the lack of a roof, but by looking at the vestiges of the wood that does remain, we see this beam on top of the wall was to spread out the load of the lateral beams that would rest upon it. And we look for signs of continuity. We know that originally this beam was continuous and it was overlapped to spread the load out evenly. And where you had examples of discontinuous bond beams of this sort, that's where you would expect to see a fissure or a splitting of the wall. Bambi es como concreto, como castillos, como cadena. Sí, cadena, sí. Sí, bueno, podemos hacer la comparación que hay una cadena de cerramiento que es la que nos va a bajar las cargas en una cosa moderna, pero como aquí no es una cadena. No es una cadena, aquí el movimiento te lo permite, no es un marco rígido lo que hace el concreto, porque este tiene movimiento. Si tuviéramos herramientas, que hay construcciones que se hacen con concreto y adobe, pero siempre tenemos cuarteaduras en donde tenemos los dinteles, donde tenemos los cerramientos. ¿Por qué? Porque trabajan a diferente temperatura, a diferencia de movimientos. I used the word bond beam, and Antonio picked up on that, and he said, this isn't precisely a bond beam. A bond beam is more of a modern day roof tie beam, a collar beam, cadena, a chain. He said the wooden beams that were more compatible with the adobe, more flexible. So I used the incorrect term. He called me on it. It's good. But it's good. It's not well, they did overlap them. And he said when there were problems with splitting when you don't overlap them. But then in modern buildings where people use concrete with adobe for lintels or for bond beams, you commonly find cracking coming off the ends of the lintels because they have different rates of thermal expansion and contraction and the materials don't work together, whereas wood and earth work together. De hecho, se pueden poner dinteles de concreto, se pueden poner como vigas de arrastre de concreto, siempre y cuando no estén ligadas, que estén cortadas, que tengan movimiento. Pero, ahí va el pero, que por el cambio de temperatura se nos van a botar esos pedazos de aplanados. Now, if you want to use concrete beams and bond beams, you can do it if you make it, if you don't tie it in to the adobe. But, and this is the but, with time, the differential movement of the concrete is going to crack through your finishes and your plasters. So even if you leave some expansion space for the concrete to move, in the long run, it's going to crack your plaster. So. Sí, yo creo que por eso unas veces empezamos a modificar nuestras casas y les empezamos a poner tantito cemento y vemos que se nos cae tantito el cemento. Empezamos con corcholatas y un poquito de malla pollera o gallinera. Y entonces por eso se ha ido transformando parte de nuestro sistema constructivo en adobe, ¿no? Over the last century, with the adobe buildings that have been repaired repeatedly, you have a little use of concrete here and then some patching using maybe some chicken wire and cement stucco, and gradually over time there's a fundamental shift
in the nature of our adobe buildings because they've all been treated with cement and chicken wire and incompatible materials. Por eso yo creo que es bueno nosotros futuros doctores de la restauración hacer este tipo, conocer bien los sistemas constructivos, cómo trabajaban los cimientos, cómo trabajaban los muros, cómo trabajan los techos, cómo trabajan todos los aplanados, todos los acabados, y entonces sí vamos a conocer bien al paciente. And we, if we style ourselves doctors of restoration, we really need to think deeply and understand how the foundations work, how the walls really work, how the roof systems actually functioned if we're going to make an accurate diagnosis of the patient, which is... Por eso tenemos que fijarnos que la viga de arrastre tenga continuación, que los muros estén bien amarrados, que las vigas tengan su distancia entre una y otra, que la tableta o el carrizo, como en estas construcciones, tengan sus características como fueron hechas estas casas, ¿no? So we need to understand and be certain that in repairing or restoring adobe buildings that these lateral tie beams or plates that hold the roof beams are adequately spaced, and that the roof beams themselves have the proper spacing for whatever decking or carrizo or lathing that they carry, that the whole system needs to be as it was originally when the buildings were first built, because they were built to work together. Sí, unas veces tenemos el problema de los terrados. Los terrados, todos creen, dice, vamos a quitarle el peso para ayudar al edificio. Le quitamos peso y perjudicamos al edificio, ¿no? There's the problem of the earthen roof, the traditional earthen roof. Many times we think, oh, well, we'll relieve some of the weight from the structure by removing the earthen roof. But in so doing, we cause damages to other parts of the structure by shifting the balance of forces. Y unas veces pensamos que, bueno, le ponemos la mitad, no. Todo está calculado. Es decir, se le pone la tierra, se hacen sus bajadas pluviales y se va acumulando la tierra. Y una parte de decir, todo depende de la altura, del peralte de la viga, del ancho de la viga, de la tableta. Y todo esto es cuando ya no tiene uno y le puede hacer uno arriba del techo y ya no hay vibración, es cuando apenas vamos a empezar a poner la capa de compresión de cal arena. Sometimes the modern preservationists think, well, we'll help the roof out by removing half of the dirt to reduce the weight. But Antonio, from his experience, says that the balance of forces of the weight of that earth with the strength of the beams, the height, the width, the stiffness of those beams, the original builders would reach a point when they knew they had enough earth to give a compression cap to hold those beams steady, to keep them from vibrating. Furthermore, you had the correct slope of the earth fill to conduct the water to the rain downspouts, all of which was in balance. And so if we intervene with those systems, we can upset the stability of the whole structure. Sí, y unas veces decimos, bueno, después de eso todavía la capa de cal arena. Bueno, si ponemos la capa de cal arena, pero ya no hay vibración, ya no se va a partir. So the key thing about having the correct amount of earth fill that takes the vibrations out of the roof beams is when you put your final layer of lime and sand plaster on the roof, it's not going to crack. Whereas if you've removed half the weight, now the beams are flexible, you put your finish coat on and it cracks. ¿Sí? Mira, muchas veces el problema en gran parte de México, porque estamos ahí, la gente que no le interesa el patrimonio, dice, pues ¿cómo tiro esa casa? Porque me vale más el terreno que la casa. One of the big problems in Mexico is that among people who don't appreciate the cultural heritage, they look at an old building and think, how can I get rid of this old house? Because the land is worth more to me than the building. Y hay una lógica, es decir, en México hay mucho más casas de adobe que en proporción, ¿no? Sí. Que en Estados Unidos, por decir. Oh yeah. ¿Sí? In Mexico, there's a much higher percentage of adobe houses as a percentage of the total than in the United States. Certainly.
Mira, si viéramos en conjunto en todo el mundo, más del 40% de las habitaciones a nivel mundial son de tierra, ¿eh? Worldwide, 40% of all houses are made of earth. Eso por la UNESCO está UNESCO Listo. has established that. en estadísticas. Entonces, yo creo que algunos estamos equivocados en las construcciones modernas. Yo creo que podemos hacer construcciones modernas con técnicas antiguas. And I think some of us are mistaken in the modern times when we try to build adobe buildings, mixing them with modern materials. And he thinks we can still build new buildings, modern buildings, using traditional techniques. Que Y yo yo, creo- por mi parte, yo tengo una creencia que es una de las mejores maneras de conservar edificios de adobe es construir nuevos edificios. Claro. Which is one of the best ways to preserve adobe, in my opinion, is to build new adobe structures. Y de esta forma daremos a arquitectos futuros grandes problemas. Right? We'll give other architects in the future problems to solve. Yo creo que un poco se veía ayer en las conclusiones. Jim dijo un poco las nuevas cosas. Al ratito no vamos a tener tanto petróleo. Y esto, energía es lo que menos gasta. Entonces, yo creo que poco a poco vamos a ir cambiando y vamos a ir cambiando este mundo para una mejora, ¿no? Relating back to Jim's comments last night at the dinner table, that we're living in a world of shrinking resources. We have less and less petroleum, for example. That these materials that we're surrounded with, what they have the least content of is fossil fuels. This is all earth and organic materials, and Antonio opines that with time, little by little, we're going to evolve to a point where we embrace this type of architecture more around the world. Ahora sí nos van para... Yeah. Se clava uno. Sí. Foundation, modern, current building code, you're required to put a concrete foundation down. And you have the adobe sitting on top. They expand and contract differently. And plus, if you put the waterproofing material, particularly in high seismic zones, It could but slide off, yeah. how do you get by with that? La pregunta es que como los códigos modernos de construcción requieren que haya una cimentación de concreto y luego además si agregamos una capa de impermeabilizante crea condiciones en que el muro de adobe puede resbalar en un evento sísmico. ¿Cuál es la solución a eso? Entonces, lo que yo he visto y yo he hecho en obras mías es que se puede extender, bueno, obviamente hay una descompatibilidad entre el concreto y el adobe, ¿verdad? Se mueven en diferentes proporciones con el calor y el frío. Pero yo creo que como la cimentación está debajo de la tierra, entonces no queda tan expuesta a la intemperie, no expande tanto. One factor is that foundations are buried beneath the earth, so they have some stability from the constant temperature of the earth. They do not expand and contract as much as cement plasters. Entonces el problema no es tan grande. Not such a big problem with concrete foundation. To avoid the problem of a waterproofing membrane making the top of the foundation slippery, so in an earthquake the adobe wall slides off the foundation. What I've done there is you create a keyway where the foundation dips down like a channel, so then you fill that with mortar and the adobe mortar locks to the adobe brick. So you do a friction connection at the brick and then you do a mechanical connection at the foundation. Y la solución es de crear como un canal en la superficie más alta de la cimentación, rellenándolo de mortero, de adobe. Entonces hay una conexión mecánica entre la primera hilera de adobe y la cimentación. Y desde este punto en adelante es una conexión por fricción del mortero de adobe y los ladrillos de adobe. No son soluciones perfectas, pero la otra cosa es... Pero yo, por lo que veo, sí. Pero si te queda la cimentación abajo y los muros arriba, entonces vas a tener el problema de humedad. Y ya, ¿qué pasó con
Es decir, ya pusiste una buena cimentación, Sí. ya impermeabilizaste para que no suba, pero como va a quedar abajo del terreno, y la otra, la humedad está aquí. Bueno, sí, hay que ponerle un sistema de drenaje para quitar la humedad. Pero trabajamos como más Sí. por estas construcciones. Estas eran más lógicas. Sabemos que hay problemas legales para construir una vivienda, pero no podemos nosotros ir y transformar y decirles, esto está desde hace 500 años, no podemos cambiar un poquito esa mentalidad. So Antonio suggested rather than addressing these legal requirements by changing the system of the adobe, can't we lobby and convince the building officials that, look, we have this ancient material, that here are buildings that have been standing for 500 years, let's see how they were done, and instead of inventing new problems for ourselves, learn from how old buildings were built. Do all new foundations have to be concrete? Even for one-story house, you can't make stone foundations. En Estados Unidos no, No. porque hay un código de construcción de viviendas que requiere, ¿no? La cimentación será de concreto con 2 varillas número 4, etcétera, etcétera, con un espesor mínimo. And so the answer is that in our country we have these U.S. al otro lado, we have minimum requirements that are established by code. And if you turn in a set of building plans and you don't have 2 number 4 bars and a certain width of your footing, you don't get a permit. Sí, mira, normalmente en Estados Unidos dices, de tal ancho es el muro y tantas hiladas va una cadena. Según el espesor y según el peso. Eso lo vimos en Nuevo México, ¿verdad? Pat, me han invitado a mí para las... ¿Cómo se le puede llamar? ¿Legislación o...? Cuando estuvimos en la casa... En la... Hoover. No, en... But on legislation? Más arriba en Albuquerque. Y han ido ingenieros y todo eso, y se ve un poco lo de la de ver como un comité. Oh, okay. A committee of engineers, they've established standards for thickness. So if your wall is so thick and so high, with a certain ratio of height to thickness, they tell you you need a bond beam at this height, and your foundation has to be so deep. Y yo creo que sí se ha ganado algo mucho en Nuevo México, porque por lo menos las parte de las construcciones históricas hemos hecho que recapaciten un poquito, y ahí la llevamos en ACOMA, ¿verdad? Con los ingenieros. And there has been some progress in New Mexico with educating and retraining people to understand traditional systems, above all in Acoma Pueblo. And I wanted to point out a couple of things. One of them being, in the UBC book, there's a section, alternate method. If you get an engineer stamp, you can circumvent this stuff. All you need to do is have an engineer who understands earth and architecture. Okay, run out and find me one. Yeah. Well, there's a couple. Ahorita me lo traduces. I'd be happy to relay. Sí. The other one is, several of us, including Antonio, sat on a committee to create an amendment to the Adobe Code to incorporate historic structures, so that people, when they're pursuing plans to fix up their house, they don't create all these modern disasters with these materials. So we have something that works, but there is that alternate method that can be pursued if you have the right. Engineer, right? And enough money. Yeah. Sí. And I did that with my house. Oh. I put a wood bond beam, I put a foot of dirt on the roof, and it's feasible to do. Sí, okay. Existe la posibilidad, si uno encuentra un ingeniero que puede averiguar, calcular que un sistema alternativo que no sea parte del código, lo pueden aprobar, pero le cuesta dinero y le cuesta tiempo y esfuerzo. Sí. Eduardo. Yo no quiero hablar
leyes y de códigos de construcción. Yo más bien quisiera volver a retomar el principio del diagnóstico de este inmueble o la causa que provocó que se cayeran los techos. Parece como que abandono, ¿no? Y que después de eso se generaron otras causas, otros deterioros, pero quisiera que tocáramos el tema ese de por qué, por ejemplo, por capilaridad se sube la humedad hacia los muros y luego que aunque tenga aplanados de cal arena y aunque no tenga materiales que no sean compatibles, también suceden esos mismos deterioros. Eduardo wants to get us back on task. He says, instead of talking about building codes and laws, let's talk about why this building is failing and what caused the roof to collapse. And even though it does have lime and sand renderings, it's still deteriorated. And what is the cause of that? Yo creo que hay muchas cosas aquí, yo creo que falta de mantenimiento, el abandono, se cae en esto, empieza a subir más la humedad por tener esto, tiene pisos de concreto, lo vimos en los otros muros, en los otros cuartos, y eso tenemos en algunas partes cemento por adentro, cemento por afuera, entonces por capilaridad, lo más blandito sube la humedad, y entonces como aquí tenemos también relleno, pues se sigue subiendo la humedad hasta encontrar parte de la liberación de esa humedad, ¿no? Y si tenemos cemento ahí en la parte trasera, pues más arriba está subiendo la humedad. Entonces, son todas estas cosas, ¿no? El abandono, el dejar expuesto todo esto. Y falta de mantenimiento desde un principio, yo creo, ¿no? So the main causes of this deterioration are, one, the lack of maintenance and eventually abandonment. But there's other causes. We know that these rooms have cement floors and there's a cement sidewalk outside, and this will trap moisture and force it up even higher in the walls. So it's a combination of all these factors. En el cuarto que tenemos techado, ahí podemos ver que las vigas ya no son las originales, la tabla ya no es la original. Entonces sí ha cambiado, pero y ahí vemos los pisos de cemento. Entonces todo eso pues nos trae consecuencias a la larga, ¿no? In the room that does still have a roof on it, which we saw yesterday, we could tell, Antonio could tell, that the beams were not original, the decking was not original, and the floor was of cement. That all of these things have long-term consequences. Sí. Como en la parte de enfrente donde vamos a llegar y vamos a ver la portada donde era el frente de la casa, podemos ver dónde estaban las gárgolas o las bajadas para sacar el agua, dónde estaban las vigas y bueno, eso te da también parte de la lectura hasta dónde llegaban las vigas, dónde llegaban las bajadas pluviales. Todo eso hay que observar para posteriormente hacer una buena intervención. And for the long-term restoration of this building, we need to pay close attention when we're in that first room where we met last evening, where the walls are missing and the roof's missing. We could tell by reading the building where the roof beams were located and where the rain spouts were located. And for the proper intervention in the restoration, all of those pieces of evidence need to be recorded and studied. ¿Sí? Entonces, nos da una lectura el edificio que podemos hacer muchas cosas para una parte de una reintegración, una reconstrucción en cierta parte y nada más, es decir. So by reading the building, we'll know what the proper reintegration of missing elements is, and it'll have to be a reconstruction in parts of it also. That's where it is. That's where we are. Una pregunta, Toño. Hay un poco de preocupación en relación justamente a este avanzado grado de deterioro. Yo, por ejemplo, lo quiero relacionar un poco estos problemas que todos aparentemente, a pesar de las modificaciones que tienen, no deja de tener ciertos sistemas tradicionales. Sí. Quiero relacionar un poco con la foto que tú nos enseñaste ayer, de San Carlos,
era una foto de principios de siglo, donde enseñabas todo este deterioro. Cuando en teoría, en esa época todavía ya quiero pensar que usaban materiales de cal, no había demasiado uso de cemento. Esa foto, En San Francisco, Javier. Javier, no soy Carlos, Javier. San Carlos. perdón, Sí, sí, de entiendo. San Javier. Sí, Sí. La foto es de... Entonces, me llama la atención esta, de todos modos implica un deterioro, es decir... Pero estaba abandonado, ¿eh? Sí, No había Sí. mantenimiento. No había... sí. Lo que pasó fue que la iglesia de San Javier fue abandonada después de la independencia mexicana. Y cuando la foto se sacó, pues en el año 1871, había pasado medio siglo de abandono. Y por eso es falta de mantenimiento. Y también los terrenos o los suelos son salinos. Salinos. Y yo creo que resultó una erosión de salitre en obviamente los materiales eran originales, eran tradicionales, y a pesar de eso, medio siglo de abandono había provocado este deterioro. Es decir, a lo que quiero llegar es que no hay... Okay. Es decir, efectivamente hay un problema de mantenimiento, pero digamos hay una especie de condición intrínseca que también uno tiene que evaluar, ¿no? Yo entiendo por otro lado que hay esta preocupación de del no mantenimiento o en todo caso prolongar el mantenimiento, pero entonces efectivamente inclusive es posible que el propio adobe pueda ser hecho con tierra con ciertas características. Esto implicaría, digamos, con más carga salina, etcétera. Pero a lo que voy entonces que el sistema constructivo requiere no es infalible, y que entonces son estas causas intrínsecas las que, es decir, para que tampoco se crea que con la cal No. todo, No. porque me preocuparía un poco eso de decir, bueno, quitamos pisos de cemento, hablamos de cal, pero no es suficiente. Lo que Perdón. Traducción. Okay. The question Javier had was referring back to the slide I showed last evening of our mission in Tucson in 1871, where the base of the wall was all eroded away, and the thing was in a state of decay. And his question was, now, why did that happen? Because we know that they were using original materials, and well, it was a half century of abandonment. And then we do have saline soils in Tucson, and there was erosion just from natural causes. So his point was that there is no miraculous solution, that simply putting lime on something or tearing out a cement floor doesn't guarantee that the building will be preserved, that there's the basic, and sometimes the materials have intrinsic flaws. That if you have an adobe that's filled with salts, you've got a problem no matter what you put on it. Sí, ahorita lo que vimos entrando nosotros y explicamos un poquito fue que no toda la gente tenía el conocimiento, y unas veces construíamos en suelos salinos y eso nos traía otras broncas. Vimos que unas veces el material era de mala fabricación, no todo era bueno. Sí, y también tenemos broncas por eso. Es decir, como hay constructores buenos, viejos y modernos, también tenemos unos que son una papa para viejos y nuevos, ¿no? Just as in the present time, we have both good builders and bad. In historical times, you had some who really knew how to build well with all the materials at hand, and you had some that weren't so very good. And as we came in, we witnessed the problem of poorer quality materials in one area of the wall where they're completely eroded. So it's variable. Una pregunta más. One more question. Me parecería, y le preguntaría en concreto a lo mejor Pat, a lo mejor Jim tendrán alguna experiencia en esto. Desde luego yo recomendaría que los adobes, hacer los injertos, fueran adobes con una tierra, digamos, cuidada en términos del material, para que el mismo material no sufra. Pero podríamos mejorar, por ejemplo, la ventilación del terreno. En algunos lugares se ha puesto tesontle, en alguna ocasión vi que se pusieron una serie de tuberías en el piso para meter. Pero preguntaría si tienen alguna experiencia, Pat o Jim, en relación a mejorar inclusive
digamos, las condiciones de aireación de los suelos, porque seguimos teniendo este problema que no es suficiente restaurar con los materiales naturales. Y sí creo que tenemos que, digamos, mejorar las soluciones en esos términos. Question is, wondering if Jim, who's not here, or Pat, who is, has some experience with the repair of historic adobes. Oftentimes, we'll very carefully match the qualities of the restoring or restoration materials with the original, but sometimes that's not enough because you still have humidity coming up, and you could also use the tesontle, which helps the wall to breathe. The other system was the hydrodrain, where you do a perforated tube that helps carry the water away. And he's wondering, Pat, for instance, do you have some experience in repair materials that help to carry the humidity away with? Let's say the filling should be with other materials or Yeah. some system. Well, to begin with, there isn't going to be a magic here, so it's traditional materials and it's maintenance. In addition to having good grade away from the walls, having a good pad on top of the building, to be able to treat the building as a whole piece instead of independent pieces. You know, we always look for the regional bunco sites to be able to get the materials. We always look for the vejitos to tell us where those places are. You know, I think that what we as a society want to do, especially since cement has come in with the last century, is we think we put it on and never have to do this again. And we always use the expression, once you finish an adobe, and now the maintenance starts. And people deviate from that, and that creates the problems of just the general maintenance, cyclical, month to month, year to year maintenance that has, in this particular case, has kind of crescendo to what we're seeing this place on the verge of falling down. Lo que dice Pat es que no hay una curación milagrosa. Bueno, lo más importante es el mantenimiento y el uso de materiales compatibles, y siempre en Nuevo México, cuando hacen reparaciones a una iglesia antigua, buscan el sitio original en donde sacaron la tierra para los adobes, pero no siempre es posible, pero hagan el esfuerzo. Pero sobre todo el mantenimiento. No se puede tapar un edificio con cemento y decir ya de una vez está terminada la cosa. Entonces mantenimiento es la respuesta. Sí, y un poco lo que habíamos dicho de de la ventilación que hemos puesto. Yo creo que en Chihuahua sí hemos tenido varios templos, sobre todo los templos que les han cambiado los pisos, porque tenemos, no el padre es la excepción, ¿verdad? Pero tenemos padres que son arquitectos, ingenieros, decoradores, restauradores, pintura mural, todo se lo avientan ellos. Entonces, pero no lo hacen con mala intención, eso sí, lo hacen por mantenerlo, pero sin falta de conocimiento, y eso tenemos que trabajar unas veces mucho más cuando entramos a los templos. Antonio's point is yes. In terms of the question of the ventilation of the buildings and the walls to deal with humidity, they found in Chihuahua, many of the old churches, removing the cement floors helps liberate a lot of moisture and let it out, let it breathe out. And not all priests are like Father Claudio. Many of them are experts at engineering, architecture, mural restoration, and everything else. And they get in and intervene, and they'll overpaint, and they'll make repairs with the wrong materials, not out of bad faith, but simply because they're trying to maintain, but they don't have the knowledge that would allow them to correctly do so. Y hay unas veces comprendemos, porque mire, hay veces que los sacerdotes van y buscan una donación para el piso, pero no saben cuál puede ser la mejor opción para la iglesia. Es decir, yo creo que sí necesitan ir y decir a los conocedores, oye, si voy a pedir un piso, ¿qué características puede tener? ¿Con qué puedo intervenir mejor la iglesia? Y eso unas veces son las broncas que tenemos nosotros en todo México, no nada más en Chihuahua, ¿no? Yeah, the sort of problems they have, not just in Chihuahua, but throughout Mexico, is that you have a temple, a church, and the priest will want to improve it. And so he'll find someone willing to donate a floor. To put in a floor, we'll take out the old wooden floor, we'll
pour nice cement and tile it. Well, they accept the donation and they mean well, but they do harm. And these are the kinds of problems that they confront. But there's a need to provide the information to the priests, so they know. And there should be someone that they check with before they accept the donation, right? All right, shall we? Adelante. All right.